Hermano, estamos en Segunda de Reyes 17:16. Segunda de Reyes 17:16 al 18. Una de las páginas más oscuras en toda la Biblia. Cuando hablo oscuro, me refiero a triste. Una de las páginas más dolorosas en toda la Biblia. Segunda de Reyes 17:16. Vamos a estar en 3 porciones bíblicas, pero en la proyección que tenemos de PowerPoint vamos a estar, ¿verdad? Para que ustedes no tengan que estar buscando en las 3 porciones, vamos a estar proyectándola, porque vamos a tener 3 listas de hombres perversos. Listas horribles que están escritas en la palabra. Segunda de Reyes 17, verso 16. Dice: dejaron algunos todos los mandamientos de Jehová su Dios. Está hablando del pueblo de Israel. Y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. También imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos. Sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Cuando dice eso es que los sacrificaron a los ídolos. Mataron a sus propios hijos. Dice, y se dieron adivinaciones y agüeros. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel. No puede, hermano, mira esta frase. Es una frase única en el Antiguo Testamento. Frase llena de mucho peso, de mucha oscuridad, de mucha tristeza. Cuando dice, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Es decir, Dios exterminó al pueblo de Israel. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra por esta palabra. Tú conoces la necesidad de cada hermano, cada hermana presente. Glorifícate, Señor. Sé tú quien hable, Señor, en esta mañana. No venimos a escuchar psicología humana o pensamientos humanos, Señor, o sabiduría humana. Venimos a escucharte a ti. Sé tú pasando carbón encendido por mis labios. Sé tú hablando, contritando, reprendiendo, consolando, porque es tu palabra y queremos predicar todo el consejo de Dios, las palabras de sabiduría de la Biblia, las palabras de motivación de la Biblia, pero también las palabras de tristeza, las palabras, Dios mío, de hombres, de mujeres, de pueblos perversos que Dios mío, te dejaron a ti, fuente de agua viva, y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. La iglesia puede tomar asiento. Gracias, Señor. Pero puede adorar al Señor libremente. Aleluya. Gloria a Dios. Hombres perversos, mujeres perversas, pueblos perversos, generaciones perversas. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas esta palabra, cuando escuchas esta frase de hombres y de mujeres perversas? Mira, en los años 1500 a 1600 en Hungría había una aristócrata, una mujer llamada Elizabeth Báthory. Y esta mujer llamada Elizabeth Báthory mató a más de 600 de sus sirvientas. Usted sabe lo que es usted estar en una casa de rico, una casa aristócrata del país de Europa, Hungría, y que la dueña, y que la jefa, y que la princesa, la reina, mate a más de 600 sirvientas. No sé si usted se acuerda de este nombre o viene a su mente algo de este nombre: Jack el Destripador. Esto fue un hombre en Inglaterra en los años 1888 aproximadamente, que este hombre, no se sabe si fue hombre o si fue una mujer. Se le llamó de esta forma porque nunca se encontró quién era. Mataba, descuartizaba, mutilaba los órganos sexuales de las mujeres prostitutas de aquel tiempo. Dice que mutilaba las caras, era terrible, pero nunca se encontró quién era.
Entonces podríamos decir que Elizabeth Bathory, podemos decir que Jack el Destripador eran hombres, mujeres, personas perversas. Su mente no estaba clara. En esta generación que estamos viviendo existe un hombre que se llama Luis Alfredo Garavito, apodado La Bestia, el hombre que más ha matado niños en todo el mundo. Actualmente tiene sobre 60 años, está en una cárcel de Colombia. Le habían echado 1800 años y actualmente solamente le faltan 8 años para salir por buen comportamiento. Pero se dice que Garavito, apodado La Bestia, mató a más de 200 niños en todo Colombia y violó a más de 100 niños. Podríamos decir que es un hombre perverso. Había un hombre en Estados Unidos que fue declarado, ¿verdad?, en la pena de muerte. Murió en el 1994, apenas 33 años. Pero en 33 años él había matado y asesinado a más de 20 hombres. Él iba a los clubes gays y tenía relación, ¿verdad?, con estos hombres. Los llevaba a su casa y luego del acto sexual los mataba, le cortaba el miembro viril, lo ponía en el refrigerador, le cortaba el corazón y se lo comía. Estaríamos hablando de un hombre perverso. Estaríamos hablando de una persona perversa, una persona que no tenía entendimiento, que decimos, ok, todos somos pecadores. Yo aquí, si tú has estado por lo menos un año en esta iglesia, quizás todos los domingos, en algún momento dado del mensaje, yo voy a estar diciendo, todos somos pecadores, no hay ningún justo ni a uno, dice la palabra. Pero aparte de que todos somos pecadores, hay personas que están perversas. Hay personas que se van al extremo. Pero para Dios, pero para la palabra, ¿qué es perversidad? ¿Será perversidad matar a un sinnúmero de personas? Bueno, podríamos decir que es perversidad, pero ¿tiene perdón de Dios que tú asesines a mucha gente? Por supuesto que sí. El salmista David en una ocasión en una sola ocasión asesinó a más de 100 filisteos y tuvo perdón de Dios. Las consecuencias seguían ahí, pero tuvo perdón de Dios. La perversidad sexual, ¿Dios podrá perdonarla? Por supuesto que sí. Hermanos, Dios perdona cualquier pecado. Vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo, que era un asesino, nada más ni nada menos que de cristianos. Y Dios lo perdonó, Dios lo restauró y lo hizo un apóstol de Jesucristo, aunque tuvo que pasar las consecuencias, porque uno de los profetas que le habló al apóstol Pablo, Dios le dijo, y verá y sabrá lo que es pasar persecución por mi causa. Pero ninguna de estas cosas para la Biblia es motivo de no perdón de Dios. Lo que para la Biblia en realidad habla y nos enseña que es perversidad y que es un pecado imperdonable, hermano, es el pecado de la obstinación. Es el pecado de la soberbia. Es el pecado de la altivez. Es el pecado de que aunque Dios toque la puerta y Dios toque la puerta y Dios siga tocando la puerta y Dios siga tocando la puerta, las personas luchen en contra de esa voz interna que se llama Espíritu Santo y digan, yo no quiero saber de Dios. Yo sé que Dios existe en sus corazones. Hermanos, no existen ateos. Hay dos tipos de ateos, los que se declaran ateos y los que viven como ateos, porque dicen yo creo en Dios, pero sus obras nos dicen este hombre está alejado completamente de Dios. Ese es el verdadero perversidad en la Biblia, es la obstinación. Mira, hermano, yo no soy de beber muchas Advil. ¿Cuántos aquí beben Advil? Hace aproximadamente un mes atrás tenía unos dolores de cabeza fuertes, vinieron unos misioneros aquí, unos mareos, y una de las misioneras dijo, yo tengo Advil en el carro. Fue a buscar Advil, nunca había bebido Advil, lo que bebía era Panadol, Tylenol. Me dio las 2 Advil, eso era como a las 12 del mediodía, y a las
a las 3 de la tarde, hermano, yo estaba en mi lugar de trabajo, luchando de una manera que yo creo que nunca en mi vida me había pasado, luchando con el sueño. Hermanos, los ojos, y no les miento, hacía así. Me estaba quedando dormido. Y tenía a la estudiante de piano, yo soy maestro de piano en el Instituto de Música Juan Morel Campos, tenía a la estudiante de piano al frente y yo le digo, perdóname, es que me bebí una happy y me estoy quedando dormido, no puedo soportar el sueño. De la misma forma que yo estaba luchando con el sueño, así lucha la gente contra Dios. Dios toca, Dios llama. La gente sabe que Dios los está llamando. Las personas conocen que Dios es un Dios que está ahí. Y la gente dice, no quiero. Eso para la Biblia es perversidad. Miren, hermano, esto no es algo nuevo. Dios estaba tranquilo. Estaba con su Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es amor, estaban compartiendo en amor. Y Dios dijo, voy a crear unos ángeles para mi gloria. Dice la palabra que todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Y Dios crea unos ángeles y de repente le dice a uno, tú te vas a llamar Lucifer y vamos a hacer fiesta el día del nacimiento de Lucifer y todos los músicos de ángeles vamos a tocar porque yo he creado a Lucifer. Así mismo dice la palabra en Isaías 14, lo puedes buscar con calma luego. Y en Ezequiel capítulo 28. Y Dios crea este ángel y dice, puedes pasearte por el Edén, el jardín mío. Y Dios le da unas potestades a este ángel, lo hace precioso, lo hace poderoso, pone bajo su cargo personas, o sea, ángeles bajo su cargo, hasta que un día este ángel de la nada se mira al espejo, lo digo despectivamente, lo digo figurativamente, se mira al espejo y dice, qué lindo soy. Yo no necesito de Dios. Yo voy a alcanzar a Dios. Y desde ese momento, la historia del Antiguo Testamento está repleta de rebeldías. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, de un solo árbol no podrás comer, puedes comer de todo, de ese árbol no vas a comer, ellos comen de ese árbol. Luego Dios trata con el pecado del hombre, trata con Caín, el primer asesino de la historia. Un hombre que mató, aleluya, a su hermano, y entendemos que lo mató vilmente porque la sangre de Abel cayó sobre la tierra y esa sangre clamaba a Dios por inocencia, por justicia. Y Caín le dice a Dios, grave es este castigo que me has dado. Un hombre soberbio, un hombre rebelde. El apóstol Juan dice que él era del diablo, así lo dice tan claramente. Y luego vemos en Génesis 6 que Dios estaba cansado. Hermano, ¿Dios se dolerá de la rebeldía, la perversidad del hombre? Por supuesto que sí. Recordemos a Jesucristo cuando miró al pueblo y dice que Jesús se lamentó y dice, Israel, que matas a los profetas, ¿cuántas veces te quise agrupar? Vemos a una Sodoma y una Gomorra, una ciudad próspera, una ciudad de mucho dinero, según dice Ezequiel, que era una de las ciudades más prósperas. Pero aparte de que era una ciudad próspera, era una ciudad promiscua, era una ciudad donde las relaciones sexuales no tenían límite. Aleluya. Vemos a un pueblo de Israel rebelde, un pueblo que vio las maravillas de Dios, un pueblo que vio el mar rojo abrirse, un pueblo que vio codornices bajar del cielo para tener comida. Un pueblo que vio pan bajar del cielo para tener comida. Y era un pueblo completamente rebelde. Cuando las otras naciones tenían rey y Israel no tenía rey, Israel dijo, queremos rey. Y Dios dijo, yo soy su rey. ¿Por qué ustedes quieren un rey si yo soy su rey? Y ellos dicen, no te queremos a ti. Queremos un Dios de carne y hueso. Hasta que tuvieron a Saúl, tuvieron a David, tuvieron a Salomón, los primeros 3 reyes de Israel. Y luego el reino se divide. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide. 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. Y siguieron los 2 reinos como 2 países independientes. Y tuvieron diferentes reyes. En el sur, algunos reyes eran buenos, algunos reyes eran ¿qué?
malos. En el norte todos los reyes eran malos. Todos los reyes decían a Israel: vamos a idolatrar a los ídolos, vamos a hacer abominaciones, vamos a tener cosas malas, vamos a adorar a Acera, vamos a adorar a Baal. Algunos eran un poco no tan malos, pero todos eran malos. Todos hicieron caer a Israel, pecar a Israel. Hasta que en el capítulo 17 de Primera de Reyes, puedes pasar la proyección. En el capítulo 17 de Segunda de Reyes, disculpen, vemos el capítulo más terrible para Israel, es decir, las 10 tribus del norte. Vemos un capítulo que habla tantas cosas feas de este pueblo. Es la culminación. Es como que, como dicen en Puerto Rico, la gota que colma ¿qué? La copa. Y vemos una lista de pecados de Israel horrible, pero no es la única lista de pecados en la Biblia. Vamos a ver esta lista, vamos a ver 2 listas del Nuevo Testamento. Próxima. Mira lo que dice el verso 7. Dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, ¿qué? Y dice: ese Jehová Dios que los sacó de la tierra de Egipto, que bajo la mano de Faraón, de rey de Egipto, temieron ¿a qué? Dioses ajenos, anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado. Luego dice que hicieron secretamente, que edificaron lugares altos. Los lugares altos eran eso mismo, lugares altos donde se hacían sacrificios a los ídolos. Próximo. Levantaron estatuas e imágenes de Acera. ¿Usted sabe quién era Acera? Acera era una diosa cananea, una diosa que adoraban los cananeos, los pueblos. Hicieron estatuas de Acera, quemaron incienso en todos los lugares altos, servían a los ídolos. Dice: pero aparte de que hicieron todo eso, Jehová, el Dios de misericordia, que vamos a hablar ahorita acerca de misericordia de Dios, Jehová los amonestó. Dice: Jehová entonces amonestó a Israel y a Judá por medio de los profetas y los videntes: volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos, mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí. Pero ellos se endurecieron su cerviz. Es decir, ellos estaban luchando como yo con el sueño, pero no era con el sueño, estaban luchando con Dios. Dios hablándole al corazón, Dios diciéndole: arrepiéntete, todavía hay misericordia para ti, yo quiero rescatarte, yo quiero salvarte. Pero la perversidad de su corazón, la perversidad de sus pensamientos, los hizo ser duros de su cerviz. Desecharon los estatutos y el pacto, desecharon los testimonios, siguieron la vanidad, fueron en pos de otras naciones, dejaron los mandamientos de Jehová, hicieron imágenes fundidas. Mira, hermano, Moisés hizo un becerro, yo voy a hacer 2 becerros. ¿Usted sabe lo que es eso? Ellos sabían la historia de Moisés cuando estaba en el monte y que el pueblo había hecho un becerro, y dijeron: olvídate de un becerro, yo voy a hacer 2 becerros. Es decir, la rebeldía, la perversidad, la mente de estos hombres, de estas mujeres de Israel, estaba tan perversa que no les importaba Dios en ninguna manera. Adoraron al ejército de los cielos, adoraron a Baal, el búfalo, el buey, Satanás. Los masones tienen ese Dios. Hay un lugar, creo que es en Oklahoma, en el capítulo de Oklahoma, donde tienen a ese búfalo, a ese buey, Satanás, con 2 jóvenes mirándolo. Qué triste, ¿verdad? Dice: hicieron, miren, este es el colmo de los colmos. O sea, no es que solamente dejaron los mandamientos de Jehová, no es que solamente hicieron imágenes de Acera, no es que solamente hicieron imágenes de Baal, sino que sacrificaron a sus propios hijos, pasándolos por el fuego. Dice: se dieron a las adivinaciones, agüero, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Esa es la primera porción, una porción triste de la Escritura. Pero no es la única porción en que vemos lista de pecados, lista de hombres perversos. Por ejemplo, cuando vemos a Romanos 1:21, ¿qué vemos en Romanos 1:21? ¿Qué dice? Dice que habiendo conocido a Dios, eran hombres y mujeres que habiendo conocido a Dios, sabían que Dios existía, no le glorificaron, no le dieron gracias, cambiaron a Dios por hombre, adoraban aves, adoraban cuadrúpedos, adoraban reptiles, aleluya.
deshonraron sus cuerpos, cambiaron la verdad por mentira, daban culto a las criaturas, pasiones vergonzosas, mujeres con mujeres, hombres con hombres, lascivias unos con otros. Tenían una mente reprobada. Estaban atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, implacables, sin afecto natural, sin misericordia. Y por si acaso, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que se complacen por las que las hacen. O sea, esto no fue en el Antiguo Testamento, esto en el libro de Romanos aparecen estos hombres perversos. Pero por si acaso, el apóstol Pablo dice, en los postreros tiempos, en 2 de Timoteo 3, vamos al próximo, 2 de Timoteo 3, dice que vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, tendrán apariencia de la piedad. Pero dice más, los malos hombres engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, son 3 listas en la Biblia que aparece la perversidad del ser humano. El corazón del ser humano de decirle a Dios, yo no quiero servirte, yo no quiero saber nada de ti. Por favor, no vales nada, Dios. ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué la gente es rebelde? Entendemos periodos de rebeldía en nuestras vidas. Hay momentos rebeldes, mini rebeldías que los cristianos vivimos. Momentos que decimos, no quiero, mira, yo no quiero ir a la iglesia este domingo. Yo sé que hay personas que pasan eso. Momentos que son difíciles para los cristianos. Pero el que es verdaderamente cristiano pasa eso y sigue hacia adelante. Estamos hablando de una persona perversa. Estamos hablando de una persona que va de mal en peor. Estamos hablando de una persona que está condenada. Estamos hablando de una persona que su entendimiento está entenebrecido, está totalmente oscuro. ¿Por qué existen personas así? ¿Por qué las personas son así? ¿Por qué la mayoría de la gente es así? Yo sé que todos aquí tienen su casa, sea alquilada o sea hipotecada, o ya haya saldado. Pero imagínate que yo llegue a tu casa y yo te diga, oye, este mueble está virado, lo voy a enderezar. Y de repente vaya a la nevera y te acomode todas las cosas de tu nevera. Y de repente vaya al baño y hay una toalla que no me gusta y la boto al zafacón. Yo creo que ya estamos acumulando unas cuantas cosas raras, ¿verdad? El colmo de los colmos, voy a tu casa, voy al cuarto matrimonial y muevo la cama matrimonial y la pongo por un lado. Yo no sé si tú me dejes llegar hasta ese extremo, pero ¿qué pasaría si yo voy a tu casa con esa actitud? ¿Qué tú harías? ¿Qué tú dirías? ¿Cuál fuera tu reacción? Hermanos, Dios quiere enderezar nuestras vidas. Dios quiere entrar en nuestra casa. Algunos de nosotros le hemos dado paso a Dios. Le hemos dado paso a Dios hasta el primer sillón de la sala. Estate quieto ahí. No me entres a mi cuarto. No abras la nevera. ¿Quieres algo? Yo te sigo. Otros de nosotros quizás le hemos dejado entrar hasta el baño, hasta el patio de atrás, hasta los cuartos de los nenes, pero no le hemos dejado paso a Dios entrar al cuarto matrimonial. Otros de nosotros le hemos dejado entrar al cuarto matrimonial, pero hay una gavetita escondida que tiene una cerradura. ¿Cómo que se llama eso? Que es algo de que guardan dinero, guardan cosas.
Una bóveda, ¿verdad? Eso mismo. Caja fuerte. Gracias. Esa es la palabra, esa es la frase que quería. Entonces, ok, puedes estar aquí, pero no me entres a esa caja fuerte, porque esa caja fuerte la domino yo. Entonces, vemos que la perversidad del hombre, y vemos que la rebeldía del hombre, y vemos que la altivez del hombre, y vemos que el orgullo del hombre es por una sencilla razón. Porque Dios es un Dios exigente. Porque Dios es un Dios que no quiere la mitad de tu vida. Dios es un Dios que no quiere una porción de ti. Dios es un Dios que lo quiere absolutamente todo. Entonces vemos al hombre tratando de ser independiente de Dios. Cuando aquel ser maligno, la serpiente antigua, ve a Eva y le dice a Eva: oh, con que Dios te ha dicho que no vas a comer de ese árbol, sabe Dios que el día que tú comas de él serás como Dios. Esa frase, serás como Dios, ¿qué quiere decir? Ya yo no necesito de Dios. Ya yo voy a ser de tú a tú. Yo no tengo dependencia de Dios. Lo vemos en la Biblia cuando en la Torre de Babel Dios había dicho: sepárense, no, nosotros vamos a hacer una torre que llegue al cielo, por nuestra fuerza, vamos a llegar al cielo, nosotros podemos, somos fuertes, somos el gigante. Despierta el gigante que hay en ti, tú tienes la capacidad, tú tienes baja autoestima, tú lo puedes lograr. Entonces el ser humano siempre ha querido ser independiente de Dios. Hermanos, no podemos vivir sin Dios. Y Dios lo quiere todo. Dice que en los 10 mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, porque yo soy Dios celoso. Y esa frase a veces nos causa un poco de ¿cómo que Dios es un Dios celoso? Sí, Dios es un Dios celoso, porque no puede pedir menos si nos lo ha dado todo. Dios lo exige todo porque lo dio todo. En el Antiguo Testamento vemos a un Dios que le exigía al pueblo de Israel adoración absoluta, pero hermanos, vemos a un Dios que lo dio todo por ellos. Ellos estaban esclavizados, tuvieron 430 años esclavizados en Egipto, y Dios los libertó, y Dios les dio plagas a los egipcios que ellos no tuvieron esas plagas, y Dios los encaminó 40 años en el desierto. ¿Cómo Dios no va a exigir lo que realmente le pertenece? Es como si alguien te diera un préstamo y después te diga: oye, no lo pagues. No, si yo te presté, me tienes que devolver lo que yo te he dado. Entonces Dios es un Dios exigente, porque no puede pedir menos. Pastor, pero en el Nuevo Testamento no es así, Dios no es así. Equivocado. Estás mal. Dios lo exige todo. Mira a Jesucristo cuando Jesús dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Wow. Bueno, hay teólogos que dicen que esas 4 cosas, mente, alma, fuerza, corazón, son la misma cosa dicha de diferentes formas. Como cuando tú le dices al niño: recuérdate de lavarte la boca. Una, después tú le dices de otra forma: recuerda antes de acostarte cepillarte los dientes. Y de otra forma: y recuerda ir al baño antes de acostarte. ¿Pensar para qué? Entonces, pero lo que quiere decir eso es un énfasis añadido. Dios lo exige todo. Y nosotros somos celosos con nosotros mismos. Nosotros queremos independencia. Nosotros decimos: no te metas en mis finanzas, Dios. Nosotros decimos: no te metas con mis hijos, Dios. Nosotros decimos: no te metas con mis cosas secretas, porque esas cosas secretas son mías, personales. No te metas en mi matrimonio, no te metas en mi familia, no te metas en tantas cosas. Pero Dios dice: yo no quiero la mitad, no quiero un cuarto, lo quiero todo. Tanto es la exigencia que Dios exige, que Jesús dijo en Mateo capítulo 10, Jesús dijo: si alguno ama a padre, a madre, a hermanos, a hermanas, a esposos, a esposas, más que a mí, no es digno de mí. Esas palabras son fuertes. Pero hermanos, ¿podrá Jesús pedir menos si lo dio todo en la cruz por nosotros?
Dios derramó hasta la última sangre de gota. Dios lo dio todo. Por eso Dios exige todo. Y yo no estoy hablando de los domingos. Porque a veces uno habla de esto y uno dice, el pastor está hablando de los domingos. Yo no estoy hablando de los domingos. Yo estoy hablando de todo. Esta mañana yo le envié un mensaje a los que están en el WhatsApp de la iglesia, porque a veces nosotros pensamos que cuando estamos en la iglesia es que tenemos que hacer las cosas bien. Dios está en todo lugar. Y entonces vamos a una boda, por ejemplo, decía el pastor que estaba hablando en la conferencia, y cuando estamos en la boda, la mujer se viste como le da la gana, enseñando escote, ¿verdad? Se llama así, escote y todas esas cosas. Hermanos, Dios lo es todo. Cuando tú estás limpiando el patio, Dios está allí. Cuando tú estás en tu trabajo normal, ese es tu ministerio, Dios está allí. Cuando tú estás jugando baloncesto, Dios está allí. Cuando tú estás cocinando, Dios está allí. Cuando tú estás cuidando a tus padres, a tu madre, Dios está allí. Por eso es que es todo o nada. Santo. Como si estuvieras en un casino y tienes $100. Bueno, una vez, no del 99, dalo todo. Entrégate completamente al Señor. Porque, hermano, hay una frase que muchas personas dicen: Dios es un caballero. Hermano, es cierto. Tienes que abrir la puerta de tu corazón. Pero de la misma forma que hay perversidades, vamos a decirlo así, más escalonadas y más bajas, perversidades sobre perversidades, asimismo hay entregas sobre entregas. Hay perversidades sobre perversidades, pero así mismo hay entregas sobre entregas. Pastor, ya yo conocí a Cristo, yo le entregué mi corazón a Cristo. ¿Le has entregado todo al Señor? Sí, pastor, yo le he entregado todo. Escudriña tu corazón. Porque es todo. Bueno, inclusive yo mismo. Porque ustedes me ven acá, Dios me ha llamado a predicarle a ustedes este domingo. Pero Dios me ha llamado a mí también a entregarlo todo a Él. Y esto, hermano, no es de una vez. Esto es algo de día a día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Escucha esto. Tome su cruz cada día y sígame. Es el día a día. Es el día momento a momento. ¿Por qué? Porque la competencia es grande. La competencia contra Dios es fuerte. Todos los días nosotros nos encontramos con competencia contra Dios. Todos los días encontramos cosas que quieren robar nuestro corazón. Todos los días, mire, hermano, yo no sé si los que son tecnológicos, ¿cuántos están en las computadoras aquí que usan la computadora constantemente o los celulares constantemente? El comercio es tan increíble. Si usted algún día va a Amazon y usted le da quiero ver, por ejemplo, una computadora Microsoft, y le da ahí una computadora Microsoft, no la compró, estás condenado. Si tú vas a una página de clasificados online, hay un anuncio que dice Microsoft. Si tú vas a una página de Yahoo, hay un anuncio que dice Microsoft. Si tú vas a una página donde quieras, todos te van a perseguir, quieren robar tu corazón. Pues de la misma forma que el comercio y los mercaderes y todo esto quieren robar tu corazón, Dios no quiere robar tu corazón. Dios quiere, aleluya, que tú le entregues porque Él es el dueño. Dios quiere que tú le entregues todo. Ay. Y había personas perversas. La perversidad era tan grande que Dios derrama juicio sobre la perversidad. Y quizás nosotros decimos, pero ¿por qué Dios derrama juicio? ¿Y dónde está la misericordia de Dios? ¿Será Dios acaso misericordioso para perdonar? Miren, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué Dios le dijo a Adán y Eva? Que el día que murieres, ¿qué va a hacer? De cierto te digo que el día que murieres, ¿vas a qué? Hermano, por favor, yo no puedo ser el único que lea la Biblia. Morirás. De cierto te digo que el día que comieres y pecares, ¿qué vas a hacer? Morirás. Y cuando ellos comieron la fruta, ¿murieron o no murieron? Murieron espiritualmente, pero la misericordia de Dios es sobre ellos. Cuando Caín mató a Abel, que Dios le dijo, vas a ser maldito sobre la tierra, Caín apeló y dijo, grande es este castigo para ser soportado. Oye, qué sinvergüenza.
Pero a pesar de eso, Dios tuvo misericordia y le puso un sello a Caín diciéndole: el que te mate va a pagar 7 veces o va a pagar unas veces por esa muerte que vas a tener. ¿Y qué decimos de la generación de Noé, que fue destruida completamente? Solamente quedó Noé y su familia. Dios es malo, Dios destruyó esa gente. No, Dios derramó juicio. Pero antes del juicio vinieron 120 años de misericordia. 120 años donde Noé estaba con el martillo en el arca. Los hijos estaban allí y se burlaban de él. Mira ese Noé. 120 años de misericordia. ¿Y qué decimos de Sodoma y Gomorra? Dios erradicó Sodoma y Gomorra y no tuvo misericordia. Lot le dijo: por favor, cojan a mis mujeres, no cojan a estos ángeles. Queremos a esos varones y nos los vas a entregar. Dios tuvo misericordia. Aleluya. Porque escucha esta frase del Salmo 103. Dios es lento para la ira. ¿Significa lento para la ira que no vendrá ira? No. Va a venir ira. Lo que pasa es que antes de la ira, siempre Dios trae misericordia. El pueblo de Egipto estuvo 430 años viendo los milagros de Israel y no creyeron. Y cuando el dios mosca fue destruido porque había muchas moscas, y cuando el dios del río Nilo, porque las 10 plagas eran dioses, y cuando el dios langosta, y cuando todos estos dioses fueron destruidos, ellos no dijeron: me arrepiento, y creyeron en el Dios de Israel. Y aún Faraón dejándolos escapar, cuando Moisés estaba allí, que se derramaron las dos del mar muerto, o del mar rojo, disculpen, que va Faraón con todo y viendo eso, no creyeron en Jehová y se lanzaron al mar y todos murieron. Las películas presentan a Faraón vivo. Faraón murió también, lo dice en Éxodo capítulo 14. Todo el mundo, todo Egipto, todos los caballos, todos murieron ahí. Pero Dios es malo con las naciones cananeas. Asesinó y mató a toda esa perversa gente. Lento para la ira, grande misericordia. Fueron años de misericordia. Porque cuando fueron a entrar a Jericó, había una prostituta allí. Y las prostitutas se caracterizaban por saber. Porque venían personas de todo el mundo. Y ellas sabían la vida de todos los pueblos. Y ellas decían: nosotros sabemos quién es el Dios de Israel. Esa es Rahab. Nosotros conocemos porque hemos oído de las maravillas, de cómo les dio agua en el desierto, de cómo les dio codornices, de cómo les dio maná. Por favor, cuando vengan a este pueblo, tengan misericordia de mí. Y el Dios que es lento para la ira, pero grande misericordia, tuvo misericordia de Rahab. Tanta misericordia tuvo que ella es no sé cuál tata de Jesús. Porque Jesús está en la descendencia de Rahab. Y entonces nos topamos con esta porción de Segunda de Reyes, capítulo 17. Y no, pastor, ¿dónde está la misericordia de Dios ahí? Verso 13. Segunda de Reyes 17:13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de ¿qué? De todos los profetas y de los videntes. Ya Eliseo había muerto. En el capítulo 13 de Segunda de Reyes, ya Eliseo había muerto. Iban pasando unas personas con una camilla porque estaban huyendo de un ejército. Se cayó un muerto en la tumba de Eliseo y salió vivo el muerto. Así mismo fue. Pero ya Eliseo no estaba en el panorama. Pero dice que habían profetas con plural y videntes con plural. Es decir, había pueblo de Dios allí. Había gente que Dios le hablaba. Y esos profetas fueron y amonestaron al pueblo de Israel. ¿Qué vemos ahí? La misericordia de Dios. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. El profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones dice: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad.
¿Y qué nos toca a nosotros? Hermanos, el mundo está repleto de gente perversa. El mundo está repleto de gente obstinada. El mundo está repleto de gente que no quieren servir a Dios, que no quieren ser amonestados por Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Busca conmigo, 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. ¿Qué nos toca a nosotros, hermano? Segunda de Timoteo, capítulo 3, que es la tercera lista que leímos. Este es Pablo hablando a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Lo primero que tienes que entender es que tú vives en un mundo alejado de Dios. Pastor, si eso yo lo sé, bueno, eso tú quizás lo sabes de mente, pero cuando pasan cosas te sorprenden. No es que vivamos en un mundo insensible, mira bien, no es que seamos insensibles a las cosas que pasan en el mundo, donde sin ánimo de tomar juicio, padres mutilan a sus hijos, donde personas asesinan a sus maridos o a sus esposas simplemente por unos cuantos millones. Entonces nos sorprendemos y decimos, ¿qué mundo estamos viviendo? La Biblia dice, no te sorprendas. Tienes que entender esto, que en los postreros tiempos, mientras más nos acercamos a la venida de Cristo, vendrán tiempos peligrosos. Pastor, ¿por qué tiempos peligrosos? Porque vendrán hombres amadores de sí mismos, porque vendrán hombres desleales, porque vendrán hombres, personas, falsos profetas. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Vendrán hombres malos, malvados, perversos, vestidos y queriendo engañar al pueblo de Dios. No te sorprendas, iglesia. Entiende que esto es parte del proceso. ¿Y qué te toca a ti? Capítulo 3, aquí mismo. Versículo 14. ¿Qué te toca a ti, iglesia? Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Esto lo está hablando a Timoteo. La abuela de Timoteo era Loida, la mamá era Eunice. Pero en el capítulo 1, versículo 5, aquí mismo, en 2 de Timoteo, vamos a buscar eso rapidito. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5. ¿Tú sabes quién era que le enseñaba a Timoteo? Su abuela, su mamá. Dice, trayendo a memoria, ¿qué dice? La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en quién y después en quién. Pero tú persistes lo que has aprendido. Capítulo 3, verso 14. Que desde niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Nuestro refugio, ¿sabes algo? Nuestro refugio no está en la iglesia. No es aquí que está el refugio de nosotros. Porque cuando vengan a atacarte a ti, quizás no va a ser domingo. Quizás no va a ser miércoles. Tu refugio está aquí. Este tiene que ser tu refugio. Que lo primero que venga a tu mente cuando veas hombres perversos, cuando veas personas perversas, cuando veas personas obstinadas, cuando veas personas que te rechazan, cuando veas personas que tú le dices, oye, yo tengo la costumbre, yo le doy tarjeta de iglesia a todo el mundo que veo en la calle. Pero no es que yo me dedico a eso, pues voy a dedicar 2 horas a ir casa por casa a dar tarjeta. Es que cuando voy al garaje, aquí yo le doy tarjeta de iglesia. A la muchacha del garaje. Cuando voy a Subway, aquí yo le doy tarjeta de iglesia. Cuando voy a Walmart, aquí yo le doy tarjeta de iglesia. Cuando voy a un garaje en la bomba, pongo ahí una tarjetita. Estoy tapando el anuncio. Estoy tapando el anuncio que está ahí, pero no está pegado, no te preocupes, la persona lo va a quitar. Pues voy a un garaje y le doy la tarjetita a la muchacha. ¿Ya tú me diste una de estas?
Yo le iba a responder, pero dije, Señor, no. Yo iba a decir, pues eso quiere decir que tienes que... ¿Tú nos visitaste? Pues quiere decir que hasta que no nos visites te voy a seguir dando tarjeta. Miren, a mi esposa se le queda el carro de ella sin gasolina. Porque ¿a quién le toca echarle gasolina al carro de mi esposa? A mí. Se supone que yo sé que le eche gasolina, y de hecho siempre es así, yo sé que le echo gasolina al carro de ella, pero porque estaba pensando en el mensaje del domingo, se me olvidó. Pues, ¿qué yo hago? Voy al garaje, compro la bomba de el tanque de gasolina, y oye, yo no sé por qué, pero los garajes se han convertido en bares de alcohólicos. Muchos garajes en Ponce. Dios tenga misericordia de los alcohólicos, ¿verdad? Los liberte, porque la sangre de Cristo nos liberta, hermano, de eso, si ellos se postran ante Él. Pues voy a este garaje, compro la gasolina bien chévere, y de repente veo a una persona que viene donde mí, pues, alcohólico. Dice, te voy a ayudar. Y yo, qué bueno, pero tendrá algo a cambio. Pues la cuestión es que él me echa gasolina, y después me dice, una fría. Bueno, una fría puede ser un refresco, o puede ser una botella de agua, ¿no? Pero nosotros entendemos lo que es una fría. Te digo, busca del Señor. El Señor te está llamando. Es necesario que te arrepientas de tus pecados. Cristo te está llamando, Cristo te liberta. Le doy una tarjeta de la iglesia, Él la mira. ¿Y usted sabe lo que hizo? En mi propio frente la botó en mi cara. Así hizo. ¿Qué yo voy a hacer en ese momento? ¿Cuál es mi refugio? ¿Qué dice la palabra? Primero, que oremos por nuestros enemigos. Y Él no es mi enemigo, pero Él me considera a mí su enemigo. Y segundo, dice, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Y eso son palabras grandes. La Biblia dice, somos embajadores por aquel que nos llama. Tú tienes que considerarte un embajador de Cristo. Y los embajadores tienen una peculiaridad. Cuando un embajador no va en su nombre, el embajador va donde otro país y le dice, mira, esto es lo que el presidente de mi nación dice, y no hay negociación. O nos dejan la base que pongamos aquí, o pasa esto. Y entonces el presidente de esa nación dice, no quiero presencia de usted aquí. Pues no hay problema. El embajador se va a molestar. ¿Que se va a molestar? Si no lo está rechazando a él, ¿a quién está rechazando? A la nación, al presidente, al país que él está representando. Nosotros somos embajadores de Cristo, y Cristo nos ha llamado a predicar el evangelio a toda criatura, enseñándole, discipulándole que guarden lo que Dios nos ha enseñado. ¿Y qué vamos a hacer? Mira el capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 4, ¿qué dice? 2 de Timoteo 4, ¿qué dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mira el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Que prediques la ¿qué? Que instes a tiempo y ¿qué? Y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. Y John Scott, que esta cita nos la enseñó el hermano Gaby, dice, evangelizar no significa ganar conversos, sino anunciar las buenas nuevas independientemente de los resultados. Y esto nos toca a todos nosotros. Nosotros somos sembradores de semilla. Semillas de fe en muchos momentos, pero semillas de duda en otros momentos. En falsa doctrina siembra duda. Una vez los testigos de Jehová tienen una parte en la Biblia que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Y yo le dije a uno de ellos, pero entonces quiere decir que hay dos dioses. Ups. Siembra dudas, pero siembra fe. En aquellos que dicen no tengo esperanza, tú tienes esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza, hay esperanza. Porque ¿sabes algo? Nosotros no somos quien para pasar juicio. Dios es el único que puede pasar juicio.
Y en el pueblo de Israel, esas 10 tribus que estaban en el norte de Israel fueron juzgadas. El verso que leímos ahorita, 2 de Reyes 17-18, dice que Jehová destruyó las 10 tribus. Vino el pueblo de Asiria, invadió a Israel, se mezclaron unos con otros. Ya la tribu de las 10 tribus ya no existen. Se mezclaron una con otra. Se creó lo que se llama Samaria. Samaria era una mezcla de personas allí. Por eso es que en el Nuevo Testamento vemos que Jesús le dijo a la samaritana, y la samaritana dice: samaritanos y judíos no nos llevamos. ¿Por qué? Porque los judíos que eran de la tribu de Judá y la tribu de ¿qué? De Benjamín, eran los únicos en el Nuevo Testamento. ¿De qué tribu era Jesús? De Judá. ¿De qué tribu era Pablo? De Benjamín. Las otras 10 tribus, hermanos, fueron destruidas. Yo me imagino el corazón de Dios al pasar juicio sobre esas personas. El corazón de Dios al pasar juicio sobre la obstinación del ser humano. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Mirar a Jesucristo, seguir hacia adelante. Hermano, a veces tú sabes que las estadísticas dicen que en el 2050 lo que más va a haber en el mundo son islámicos. ¿Tú sabías eso? Digo, yo no sé si eso sea cierto, pero los estudiosos, los que estudian las religiones y todo esto, dicen que la religión que más está creciendo es la religión islámica. Para que tengas una idea, actualmente habemos 2 billones de cristianos, incluyendo la Iglesia Católica. Todo eso está incluido ahí. Y hay 1 billón de musulmanes. Y que la religión que está creciendo más es la Iglesia musulmana. Para el 2050 dicen que va a haber más musulmanes. ¿Usted se imagina usted pasar que no haya un Fari Fashion, que hayan 5 Fari Fashion en Ponce? Cuando usted vaya para Plaza del Caribe, de repente el que lo está atendiendo usted diga: espérate un momentito, le tiempo de oración. No me estoy burlando de la religión, estoy diciendo las realidades que son, porque esa es la verdad. El musulmán, no importa la hora que sea, no importa con quién esté, 5 veces al día tiene que arrodillarse a orar. Y tiene que arrodillarse mirando a la Meca, que está en Arabia. ¿Qué pasaría si somos los únicos cristianos en el mundo? ¿Qué pasaría si de repente en el 2050 ya yo tengo mis canas, aunque todavía ya las tengo, ya las tengo? Pero el pastor que esté aquí, o si tú estás aquí en el 2050, ¿qué pasaría si un domingo tú vienes y eres el único que estás en la iglesia Bautista de Betel? Yo soy el único que voy a adorar aquí. ¿Qué pasaría? Este panorama que te estoy dando no es nuevo. Este panorama lo vivió Josué. Cuando él se para frente al pueblo, el pueblo seguía con la idolatría, el pueblo seguía. De hecho, después de Josué decir estas palabras, el pueblo dijo en el capítulo 24 de Josué: vamos a servir a Jehová. Pero en el capítulo 1 de Jueces, ahí empezando en el capítulo 1 de Jueces, dice: y el pueblo de Israel volvió de nuevo a sus idolatrías. Entonces Josué lo vivió. Josué dijo esta frase, que es la frase que tenemos que decir nosotros en medio de una generación perversa, que es la frase que tenemos que decir nosotros en medio de hombres perversos, que es la frase que nosotros tenemos que decir aunque nos quedemos solos: yo y mi casa serviremos